Hola, en esta presentación vamos a desarrollar el estudio de la función logarítmica. A partir del gráfico de la función exponencial 2 a la x, vamos a representar otra función invirtiendo el orden de las coordenadas de cada punto. Es decir, si el punto 1, 2 pertenece a la función exponencial, el punto 2, 1 pertenece a la nueva función. A la izquierda se ve la tabla de la función exponencial y debajo la tabla con los valores invertidos. Lo que antes era abscisa ahora es ordenada y viceversa. Como verán, los puntos invertidos van quedando simétricos respecto de la recta que está dibujada en línea punteada, cuya ecuación es y igual x. La función obtenida se llama inversa de la función f. Ya tenemos dibujada la nueva función, cuya gráfica es simétrica respecto a la recta y igual x. Esta nueva función es una función logarítmica y su ecuación es f de x igual logaritmo de x en base 2. La función logaritmo de x en base 2 es la inversa de la función exponencial 2 a la x. El dominio de esta función es el conjunto de todos los reales positivos, es decir, el intervalo abierto 0 más infinito, porque como pueden observar, la función ocupa todo el plano a la derecha del eje y, es decir, que para cada valor de x positivo hay un valor de ordenada que le corresponde. El conjunto imagen es el conjunto R de todos los números reales. Esto es porque la función de abajo hacia arriba ocupa todo el plano. Dicho de otra manera, la función a lo alto viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Es una función creciente, corta al eje horizontal en el valor de abscisa x igual 1, pero nunca corta al eje vertical o eje y o eje de ordenadas. En un acercamiento de la función, vemos que no solamente no corta al eje y, sino que este funciona como una barrera a la cual la función se aproxima, pero nunca llega a tocarla. Cuando los valores de x toman valores muy cercanos a 0 por la derecha, esto es, valores positivos, esta función se acerca al eje y, pero nunca lo toca. Esta función, entonces, tiene una asíntota vertical en el eje y, cuya ecuación es x igual 0. En la función logarítmica, al paréntesis x menos b se lo llama argumento del logaritmo. Ese argumento tiene que ser siempre positivo. Esta condición nos permite calcular el dominio de una función logarítmica. Para eso hay que resolver la inecuación x menos b mayor que 0 y despejar x. El intervalo resultante va a ser el intervalo abierto b más infinito. Y en el valor de b va a estar la ecuación de la asíntota vertical. Al número a se lo llama base del logaritmo. Vemos graficada la función g de x igual logaritmo de x más 2 en base 2. Para poder representar esta función, lo primero que tenemos que calcular es el dominio. Recordemos que para hallar el dominio de una función logarítmica tenemos que resolver la inecuación argumento mayor que 0. Como acá el argumento es el paréntesis x más 2, esa es la inecuación que tenemos que resolver. La ven en el recuadro de la derecha. X más 2 mayor que 0, despejando x, nos queda x mayor que menos 2. Quiere decir que el dominio de esta función va a estar a partir de menos 2 hasta más infinito, y la asíntota vertical va a estar en la recta de ecuación x igual menos 2. Una vez que definimos el dominio y la asíntota vertical, buscamos los cortes con los ejes. Para calcular la raíz o 0 de la función hay que igualar a 0 y despejar x. Y para buscar la ordenada del origen hay que reemplazar a y por 0 y resolver. Acá vemos otro ejemplo, la función
h de x igual al logaritmo de x menos 1 en base 2. Como el argumento es x menos 1, para hallar el dominio, resolvemos la inecuación x menos 1 mayor que 0. Al despejar x, el 1 queda en el segundo miembro y el dominio entonces queda determinado por el intervalo abierto 1 más infinito. Recuerden que cuando buscamos el dominio, lo que estamos determinando es para qué valores de x está definida la función, es decir, por qué valores de x podemos reemplazar en la fórmula y encontrar resultado. Gráficamente, el dominio nos indica qué parte del plano ocupa la función a lo ancho. Vemos que la función h está a partir de la vertical que pasa por la abscisa de valor 1 hacia la derecha, coincidiendo con el intervalo 1 más infinito. También vemos la intersección con el eje x, que es el punto de abscisa x igual 2, y como esta función está definida para valores mayores que 1, no podemos reemplazar por x igual 0, por lo tanto, esta función no tiene ordenada al origen. En esta diapositiva tenemos por un lado la función que está en azul, que es la primera que definimos, que fue el logaritmo de x en base 2, y la función g, la función h. Observen cómo al cambiar el argumento lo que ocurre es que las funciones tienen un desplazamiento horizontal respecto de la función azul y eso hace también que cambie la ecuación de asíntota. De nuevo tenemos en esta gráfica la función que definimos primero, que es la función logaritmo de x en base 2. Y ahí tenemos otras dos funciones. Observen la función que está en verde, la función g, es logaritmo de x menos 3 en base 2. Ahí lo que cambió es el argumento. Y la función está desplazada 3 unidades a la derecha. Siempre comparando con la función f, con la función que está en rojo. La función verde, la función g, como el argumento es x menos 3, la función se corrió 3 unidades en sentido contrario al signo que hay en ese paréntesis. Es decir, si ahí tengo un número negativo, la función se va a desplazar a la derecha. Si fuera positivo, la función se desplazaría hacia la izquierda. Por otro lado, si miramos la función h, acá no es el argumento lo que cambió, sino que después del logaritmo hay que restar 3. Ese 3, por ser negativo, desplazó a la función original f 3 unidades hacia abajo, es decir, que produjo un desplazamiento vertical. Si ese valor hubiera sido positivo, el desplazamiento se hubiera efectuado hacia arriba. En el video que sigue vamos a estudiar los logaritmos para poder resolver, por ejemplo, las ecuaciones que nos permitan hallar los ceros o raíces de las funciones logarítmicas.